Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. El término revelación en inglés es la manera como tradujeron a nuestro idioma la palabra griega Apocalipsis, y por esto así se llama este libro en la Biblia en inglés. El mismo término ha sido transliterado como Apocalipsis tanto en inglés como en español, una palabra que contiene dos connotaciones. Primero, habla de un final catastrófico o destructivo. El segundo significado es diferente y habla de la revelación de un misterio. Y cuando es aplicado a las visiones registradas por Juan, ambos significados entran en juego y como el término revelación, que significa revelar o develar, y no destruir o ponerle fin a algo, el título cristiano en inglés de revelación, que se ha asignado al libro de Apocalipsis, solo refleja la mitad de la historia. Como vimos en la introducción a Apocalipsis la semana pasada, se necesita una conexión firme entre el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento y varios libros del Antiguo Testamento para una buena interpretación. Hay muchas pruebas de esto. Por ejemplo, el Nuevo Testamento declara continuamente que Yeshua de Nazaret es el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento. Comenzaré la lección de hoy analizando una sección notable de Primera de Corintios, en la cual Pablo hace esa conexión indeleble entre el Antiguo Testamento y los tiempos posteriores a Cristo, en los que vivieron los autores del Nuevo Testamento. Y también menciona, cuando pensaba en él, que la era actual llegaría a su fin. Así que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Si tienen la Complete Jewish Bible, es la página 1431. Primera a Corintios, capítulo 10, página 1431 en la Biblia completa judía. Empecemos por el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que se pierdan el significado de lo que les sucedió a nuestros padres. Todos ellos fueron guiados por la columna de nube, todos pasaron por el mar, y en conexión con la nube y el mar, todos estaban inmersos en Moisés. Y también todos comieron el mismo alimento del Espíritu, y todos bebieron la misma bebida del Espíritu, porque bebieron de una roca enviada por el Espíritu que los seguía, y esa roca era el Mesías. Sin embargo, con la mayoría de ellos, Dios no estaba contento, así que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahora bien, estas cosas ocurrieron como eventos históricos prefigurativos, advirtiéndonos que no pongamos el corazón en cosas malas como ellos hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Como dice el Tenaj, la gente se sentó a comer y beber y se levantaron para sucumbir a la rebeldía. Y no participemos en la inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron, con la consecuencia de que 23,000 murieron en un solo día. Y no pongamos a prueba al Mesías, como hicieron algunos de ellos, y fueron destruidos por serpientes. Y no se quejen, como hicieron algunos de ellos, y fueron destruidos por el ángel destructor. Estas cosas les sucedieron como eventos históricos prefigurativos, y fueron escritas como advertencia para nosotros, que vivimos en el Aharit Hayamim. Por lo tanto, cualquiera que piense que está de pie, tenga cuidado de no caer. Aharit Hayamim se traduce al español en muchas Biblias como el fin de las edades o de los siglos. Un término alternativo que usamos es los tiempos finales o los últimos días. Pablo dice, esas cosas escritas sobre lo que le sucedió a nuestros padres, cosas registradas en el Tenaj hebreo, el Antiguo Testamento, fueron registradas como una advertencia. ¿Para quiénes? Para nosotros, que estamos viviendo en el fin de las edades. Pablo pensaba que el tiempo se acababa. No estaba esperando que en el futuro llegarían los tiempos finales. Estaba seguro de que vivía en los tiempos finales. Yeshua regresaría dentro de poco. El mundo que Pablo conocía terminaría y una nueva era llegaría con Cristo como Rey terrenal antes de que Pablo muriera.
Y a medida que leemos las palabras de Apocalipsis hoy y en los próximos meses, veremos que la perspectiva de Juan acerca de la inminencia de los tiempos finales era igual a la de Pablo, como al parecer lo era para todos los primeros creyentes, sobre todo los creyentes judíos, porque estaban muy familiarizados con lo que sus profetas habían dicho sobre el tema. Y como dije antes, Pablo conectó directamente el Antiguo Testamento con la enseñanza de que los tiempos finales son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por tanto, el libro de Apocalipsis, que trata principalmente sobre los tiempos finales, también trata sobre el cumplimiento de los propósitos y las profecías del Antiguo Testamento. Si no fuera así, tendríamos a los apóstoles Pablo y Juan en un enfrentamiento teológico intolerable que nos dejaría tratando de averiguar quién tenía razón y quién estaba equivocado. Otra cosa que mencioné en la introducción y que cabe reiterar es que hay muchos puntos de vista sobre cómo interpretar Apocalipsis. Es un libro de habladurías incoherentes para muchos, simplemente confuso para algunos, y otros tienen una visión firme e inflexible de lo que transmite el libro, que descarta todas las demás interpretaciones como herejías. Creo que la causa principal de este desconcierto y esta amplia gama de interpretaciones es la perspectiva bíblica académica que ignora la fuente misma de la que Pablo habla en la primera carta a los Corintios capítulo 10, el Antiguo Testamento. En el mejor de los casos, Apocalipsis es difícil. Sin la ayuda y el contexto del Antiguo Testamento y sin la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, comprenderlo es una tarea imposible. Apringio de Beja, que vivió a mediados del siglo VI, dijo esto: Apocalipsis da a conocer lo que nosotros no podemos saber. De esto aprendemos que su libro se llama Apocalipsis, es decir, revelación, que manifiesta esos secretos que están ocultos, desconocidos para los sentidos, y que a menos de que Cristo mismo los revele, el que perciba la revelación no tendrá la fuerza para entender lo que ve. Palabras sabias. Entonces, mientras nos preparamos para abrir el último libro de la Biblia, las últimas palabras históricas registradas que serían dadas al cuerpo mundial de creyentes por medio del oráculo y la inspiración divinos, no seamos demasiado rígidos en nuestra forma de entenderlas. Gran parte del libro trata sobre un futuro lleno de misterio. Y como muchos judíos justo antes de nacer Cristo podrían atestiguar, si todavía viviesen hoy, las doctrinas religiosas, las tradiciones hechas por el hombre y nuestras propias interpretaciones personales de eventos profetizados y aún no cumplidos en la Biblia, deben tomarse a la ligera. De lo contrario, no podremos ser capaces de reconocer los eventos reales como lo que son cuando finalmente sucedan. Abren sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Revelación o Apocalipsis capítulo 1. Si tienes una Biblia judía completa, es la página 1533. Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación que Dios le dio a Yeshua el Mesías, para que Él le mostrara a sus siervos lo que debe suceder muy pronto. Él la comunicó enviando a su ángel a su siervo Johanán, Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías en todo lo que vio. Benditos son el lector y los oyentes de las palabras de esta profecía, siempre que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca.
de Yohanan, Juan, a las 7 comunidades mesiánicas en la provincia de Asia, gracia y shalom para ustedes del que es y que era y que ha de venir, y del Espíritu séptuple delante de su trono, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. A Él, que nos amó, que nos ha liberado de nuestros pecados a costa de su sangre, que nos ha hecho ser un reino, eso es Kohanim, sacerdotes, para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el reinado por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, Él viene con las nubes, todo ojo le verá, incluidos los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra lo llorarán. Sí, amén. Yo soy la A y la Z, dice Adonai, Dios de los ejércitos celestiales, el que es, el que era y el que viene. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y copartícipe en el sufrimiento, el reino y la perseverancia que provienen de estar unidos con Yeshua. Fui exiliado a la isla llamada Patmos por haber proclamado el mensaje de Dios y dar testimonio de Yeshua. Llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: «Escribe lo que ves en un pergamino y envíalo a las 7 comunidades mesiánicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Y me volví a ver quién estaba entre los que me hablaban, y cuando me volví, vi 7 menorás de oro. Y entre las menorás había alguien semejante al Hijo del Hombre, que llevaba una túnica hasta los pies y una cinta de oro alrededor del pecho. Su cabeza y cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como una llama ardiente, sus pies como de bronce bruñido que encontramos en un horno. Su voz como el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol brillando con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como un muerto. Puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No tengas miedo. Soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Sheol. Así que escribe lo que ves, tanto lo que es ahora como lo que sucederá después». Aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de las 7 menorás de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 comunidades mesiánicas, y las 7 menorás son las 7 comunidades mesiánicas. Las primeras palabras del verso 1 son cruciales, así como también son controversiales. La palabra crucial es que las palabras del Apocalipsis se caracterizan por ser más que divinamente inspiradas. Son divinamente dadas. Les explicaré lo que quiero decir. Como los cristianos tienden a centrarse más en el Nuevo Testamento, entonces es importante determinar el nivel de autoridad divina que puede asociarse a estos 27 libros. Por tanto, los teólogos cristianos dicen, en términos generales, que el Nuevo Testamento pertenece a una clase de autoridad llamada divinamente inspirado. ¿Qué significa eso? Si usamos la definición teológica aceptada, significa que, si bien las palabras del Nuevo Testamento fueron pensadas y escritas por seres humanos, los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo o influenciados divinamente de alguna otra manera incognoscible para que las pensaran y las registraran. La excepción que generalmente se menciona es, por supuesto, las palabras directamente habladas por el Mesías Yeshua. Esas son palabras divinas directas. Esas son instrucciones hechas sin una mediación humana. De manera que las palabras de Cristo se elevan a un nivel más alto de autoridad divina que las que son meramente divinamente inspiradas. Sin embargo, las palabras de Apocalipsis están esencialmente en la misma categoría que las palabras directas de Yeshua.
porque se nos dice inequívocamente que esta es la revelación que Dios le dio a Yeshua el Mesías y luego fue transmitida a Juan. Tal circunstancia es lo que también pone en una categoría aparte a los profetas del Nuevo Testamento respecto a la mayoría de otros escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, a los escritores se les dan oráculos divinos directos. No están transmitiendo sus propios pensamientos, inspirados o no. Juan pertenece a la misma categoría que los profetas del Antiguo Testamento en ese sentido. Es decir, Juan es usado como un mensajero humano de las directivas de Dios. Esto también nos dice que llamar a este libro el Apocalipsis de Juan es un nombre inapropiado. Esto diluye la autoridad divina de este libro. Apocalipsis es único en el Nuevo Testamento. Por no ser meramente inspirado por Dios, sino en realidad vino directamente de Dios, dado en parte por oráculo y en parte mediante visión. Pero aquí es donde puede ser controvertido esto, porque dependiendo de la doctrina particular de la Trinidad que alguien adopte, hay una delineación muy clara que hace Juan entre Dios y Yeshua el Mesías. Se nos dice de la manera más clara que Dios le dio esta visión a Yeshua. Acabamos de leerlo. ¿Cómo interpretamos eso? Si nos guiamos por el punto de vista trinitario predominante, según el cual la unidad de Dios, Hijo y Espíritu Santo es tan completa y cada persona tiene igual coautoridad sobre la otra, entonces, ¿por qué hacer esa mención tan separada entre Dios y Yeshua? Como que Yeshua no es el autor de esta visión de Apocalipsis, sino Dios. Eso es lo que dice. En el pensamiento trinitario cristiano, ¿podría esto significar que Dios creó las visiones y luego se las pasó a sí mismo? Es decir, lo que leemos es que Dios es el autor que le da la visión a Yeshua, que está de segundo en una larga cadena de 5 pasos. Y el quinto paso es el creyente, o sea, nosotros, los que oímos o leemos el libro de Apocalipsis. Los oráculos y las visiones comienzan con Dios el Padre y se transmiten a Yeshua el Hijo, y luego los ángeles de los ángeles a Juan, y luego de Juan finalmente a nosotros, en forma escrita. En ambos testamentos, cuando el término que se usa es Dios, Yah, generalmente se entiende de una de 2 maneras. Primero, como referencia a Dios Padre, cuyo nombre, según le fue dado a Moisés, era Jehove, pero en tiempos anteriores era conocido como El Shaddai, o El, simplemente. En segundo lugar, a veces se usa para referirse a la deidad, que consiste en todo lo que Dios es. Normalmente, en el pensamiento cristiano, no en el judío, esto es visto como una amalgama de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una y otra vez en los Evangelios, y encontramos a Yeshua como siervo de Dios Padre. Él ora a Dios Padre, le pide a Dios Padre, hágase la voluntad del Padre, y nos enseña en el Padre Nuestro a no orar a Yeshua, sino ¿a quién? A nuestro Padre. Incluso al representar a Dios Padre en el trono central en el cielo, con Yeshua en el trono que se sienta a la derecha de su Padre. Esa visión del trono es una imagen común que se entendía en el mundo antiguo. Les diré lo que significa para ellos. Dios Padre es el Rey Mayor
y Dios Hijo es el Rey menor. Por tanto, aunque en su esencia fundamental, creo que es bíblicamente correcto hablar de un trío divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que juntos forman la base de la deidad, no sabemos bien cómo funciona todo eso. Los antiguos sabios hebreos, las autoridades cristianas, los rabinos, han debatido por siglos sobre la naturaleza y la sustancia de Dios. Creo que al final es un ejercicio ineficaz, porque incluso si su naturaleza en toda su gloria y plenitud nos fuera mostrada, los humanos no están equipados para percibir o procesar lo que podríamos ver. En el verso 2, Juan habla de sí mismo como alguien que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías. Es decir, como uno de los 12 discípulos originales, Juan escuchó el Evangelio directamente de los labios de Cristo. La palabra de Dios y Yeshua el Mesías son términos paralelos en este caso, ya que Juan, en otros lugares, en varios de sus libros, llama a Yeshua el verbo o la palabra. Y luego tenemos esta asombrosa promesa que vino a Juan de Dios para ser transmitida a los lectores de Apocalipsis. Seremos bendecidos. O tomamos esto como algo serio, o solo como una expresión que suena muy bien, pero carece de sustancia y, si la sacaran del libro, no haría diferencia. Es cierto que la naturaleza exacta de esta bendición está abierta al debate, pero en mi opinión, cualquier bendición de Dios es una gran bendición. Lo que no está abierto a debate es que la promesa de esta bendición viene con una salvedad. La bendición solo viene si somos obedientes a lo que se ha escrito en Apocalipsis. Es decir, esta bendición es condicional, no es automática. Y como señalé en la introducción a Apocalipsis, ¿cómo podemos responder de manera correcta a lo que Juan nos ha dicho si no entendemos estas palabras en lo absoluto? O no las entendemos como quiso Dios que las entendiésemos a través de Juan. No deberíamos perder de vista que la bendición aquí mencionada es la primera de 7 bendiciones en Apocalipsis, dirigidas al lector o al oyente, siempre asumiendo que sea un creyente. Las otras bendiciones están en los capítulos 14, 16, 19, 20 y 2 de ellas están en el capítulo 22. Tampoco debemos perder de vista que la palabra oyentes de la profecía del Apocalipsis, está directamente relacionada con la obediencia a esas palabras. ¿Dónde hemos visto antes esa dinámica de oír y obedecer? Sin duda alguna, en la mente judía de Juan, esa conexión entre oír y obedecer se expresa en la palabra hebrea Shema, que significa exactamente oír y obedecer. Por tanto, leer o escuchar pasivamente, incluso comprender las palabras del libro del Apocalipsis sin obedecerlas, es inútil. Al menos en lo que tiene que ver con esperar recibir esa bendición prometida. Lamento decir que, si bien muchos cristianos probablemente lo negarían, el concepto de obediencia a la palabra de Dios está casi extinto dentro de la iglesia. En general, la idea es que la obediencia está obviamente conectada a una regla. Y una regla está conectada a una acción u obra. Hacer o no hacer algo. Y las obras son malas y se oponen a la gracia, según dicen ellos. Mientras que el Antiguo Testamento se trata de reglas,
El Nuevo Testamento se trata de gracia. Por tanto, la obediencia tiene poco o ningún espacio en la vida de un cristiano del Nuevo Testamento. De hecho, es vista como algo negativo. Compañeros creyentes, a ustedes les digo esto. Si creen que la obediencia es cosa del pasado y no es un requisito para ustedes, entonces cualquier bendición que esté disponible para ustedes al leer u oír Apocalipsis no será de ustedes. Mostrar obediencia a Dios es la forma en que nosotros mostramos amor a Dios. No hay otra manera. La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. No es nuestra intención. No son nuestras emociones. No es el conocimiento que obtengamos del estudio. Por eso, en el pensamiento judío, la palabra hebrea Shema es una de las más importantes. Representa un concepto más grande que la palabra misma. Las últimas palabras del verso 3 son, porque el tiempo está cerca. Al igual que Pablo, Juan creía que estaba viviendo en los últimos tiempos. El tiempo está cerca no significaba dentro de unas décadas, ni mucho menos dentro de cientos o miles de años. Ellos pensaban que sería en cualquier momento. En la realidad de ellos, no era una expresión indefinida de tiempo, como tendemos a pensar hoy en día. Y cuando entendemos esto, también entendemos la extrema urgencia en la mente de Juan, así como en la de Pablo. Es decir, ¿no sentirías un alto sentido de urgencia si de repente comenzaras a recibir visiones y oráculos divinos sobre el juicio de Dios sobre el mundo? En el verso 4 comienza una sección de Apocalipsis que, a primera vista, no es una profecía en sí, sino más bien instrucciones para los creyentes que se encuentran en 7 congregaciones en Asia. El 7 es el número bíblico de finalización y perfección, y en Apocalipsis hay muchos 7. Mientras que ese número se usa en muchas partes de la Biblia, principalmente en el Tenaj, el número 7 también lleva consigo un sentido de finalización. De manera que el uso inusualmente prolífico del 7 en Apocalipsis es más que una coincidencia, ya que el libro de Apocalipsis habla del carácter concluyente del juicio venidero de Dios sobre todos los habitantes de la tierra, y también habla del fin del tiempo y el espacio tal como lo conocemos, de la historia tal como la conocemos, e incluso de la sustancia de los seres humanos y de las demás criaturas del mundo tal como la conocemos. Y como Cristo nos lo dice en Mateo 5, del 17 al 19, junto a los muchos usos del 7 en Apocalipsis y lo que se nos revela, esto señalará el final de la Torá y de todas las declaraciones proféticas. Porque para entonces todo se habrá cumplido. Sus propósitos se habrán cumplido, pero no hasta los momentos finales descritos en la visión de Juan. Por esto, es apropiado que Juan le escriba a 7 congregaciones de creyentes en Asia, para transmitirles su condición espiritual desde el punto de vista de nuestro Señor, ya que están en los últimos tiempos, y según la versión que tengan de la Biblia, en lugar de que los destinatarios sean 7 comunidades mesiánicas, como se lee en la Biblia completa judía, encontrarán las palabras 7 iglesias en Asia. La palabra iglesia no está allí. Se añadió para darnos una imagen mental más bien sesgada. La palabra en griego que se usó aquí es eclesia, y su definición completa es reunión de ciudadanos convocados desde sus hogares a un espacio público, una asamblea. Esta palabra no tiene connotación religiosa en sí misma. Sin embargo,
cuando se usa en un contexto religioso, es apropiado traducir eclesia como congregación, pero ciertamente no como iglesia. El hecho de añadir la palabra iglesia en cualquier parte del Nuevo Testamento es un anacronismo y aporta confusión. Había muchas más que 7 congregaciones de creyentes en Asia, pero hasta donde sabemos, todas se reunían en la casa de alguien, o más a menudo, en una sinagoga. Así que hay un gran debate entre los eruditos bíblicos sobre la naturaleza de esas 7 cartas. Antes de leerlas, abordaremos de qué trata ese gran debate. Algunos dicen que las cartas a las 7 congregaciones son meramente simbólicas de lo que sucede en todas las congregaciones, por lo que no son cartas reales, sino que son solo ejemplos generales. Otros dicen que las 7 cartas representan 7 etapas del desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es decir, la primera carta a Éfeso representaría las características de la primera etapa de desarrollo de la Iglesia, la de Esmirna, las características de la segunda etapa, y la carta a la Odisea, la etapa final del desarrollo de la Iglesia. Y la idea detrás de todas estas formas de interpretar lo que Juan quiso decir es que ninguna de ellas representa cartas reales dirigidas a enfrentar problemas o condiciones reales de las 7 llamadas iglesias. Estoy en total desacuerdo con eso. Si fuera así, habría esperado que Juan usara una redacción que marcara claramente que estas cartas a las congregaciones eran simbólicas. Él usó este tipo de lenguaje simbólico después. Más bien, las diversas interpretaciones son bastante específicas y carentes de ambigüedad. En mi opinión, estas 7 cartas están destinadas a abordar las condiciones reales que había en esas 7 congregaciones a quienes Juan les estaba escribiendo. Para la mente de Juan, oigan bien esto, para la mente de Juan, lo único que diferenciaba a estas 7 cartas de otras cartas normales que él les hubiera podido enviar es que estaban dirigidas por Dios, por lo que tienen la mayor autoridad divina. Aún así, también creo que estas cartas son valiosas para que las usen las congregaciones de creyentes de todas las edades, para aprender, para instruir, para amonestar, incluso si eso no es necesariamente lo que Juan tenía en mente. Por lo tanto, lo que dicen estas cartas entra en el alcance de aquellas cosas que nosotros necesitamos obedecer. Lo que dice buena parte de estas cartas, para que podamos recibir esa bendición de la que Juan habló en el verso 3. Y si bien las 7 cartas a esas 7 congregaciones específicas son cartas reales que abordan problemas reales dentro de esas congregaciones, es justo decir que sus mensajes pueden aplicarse a un alcance más amplio de congregaciones en cualquier momento de la historia, desde el tiempo de Juan hasta nuestro tiempo y más allá de nosotros. Sin embargo, cualquier intento de hacer ver que esas 7 cartas resumen todas las condiciones posibles que podrían suceder en todas las congregaciones de creyentes durante cualquier época, o que sean las 7 características o 7 etapas de desarrollo de la iglesia, es demasiado limitante, por no decir fantasioso. El desarrollo de la iglesia en 7 etapas es una doctrina hecha totalmente por el hombre. No existe en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Y hay muchas más condiciones en las que todos podríamos pensar que se han hecho presentes en el cuerpo de creyentes, y hay muchas más características de las iglesias a lo largo de los siglos que las muy pocas que se mencionan en estas 7 cartas. Las siguientes palabras del verso 4 siguen aumentando el grado de dificultad teológica. El saludo de gracia y paz de Juan a las 7 congregaciones es, sin duda,
una mera expresión del pensamiento judío hebreo de Juan de Shalom, el saludo estándar de un judío. Y como la palabra Shema, Shalom es más que una simple palabra. Representa un concepto de bienestar dado por Dios que incluye gracia, salud, paz, bondad amorosa y mucho más. Pero luego vemos que Juan ofrece saludos en nombre de 3 entidades diferentes. Primero, se nos dice del que es, el que era y el que ha de venir. Segundo, del Espíritu séptuple delante de su trono. Y tercero dice de Yeshua, el Mesías. Una vez más, encontramos que Juan traza líneas bastante firmes entre los personajes que el cristianismo etiqueta como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para aumentar más la dificultad, sujétense a su silla. Escuchamos hablar de lo que aparentemente es el Padre, y lo describen como el que era, el que es y el que ha de venir. Al revisar la sintaxis en griego, la frase ha de venir es correcta. Y sin embargo, en el pensamiento y la doctrina cristianos, es Cristo, no el Padre, el que ha de venir, el que va a regresar. Así que a menos de que haya un error en los manuscritos griegos del libro de Apocalipsis, esto arroja algo de confusión. Pero ahora yo les arrojaré algo un poco más grande, que de hecho respalda la descripción que hace Juan, según se cree, del Padre como uno que ha de venir. Escuchen esto. No lo busquen en sus Biblias, solo escuchen. Zacarías 14, comenzando por el verso 1. He aquí, viene el día de Adonai, cuando tus despojos, Jerusalén, se repartirán allí dentro de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la guerra. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad será exiliada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Adonai saldrá y peleará contra esas naciones, peleando como en el día de la batalla, y ese día sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá a la mitad, de este a oeste, para hacer un gran valle. Y la mitad de la montaña se moverá al norte, la otra mitad al sur, y huirán al valle en los montes. Porque el valle en los montes llegará a Asal, y huirán como lo hicieron antes del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y luego Adonai, mi Dios, vendrá a ti con todos los santos, y en ese día no habrá luz clara ni oscuridad espesa. Y un día conocido para Adonai no será día ni noche, pero al anochecer habrá luz. Y en ese día saldrá agua fresca de Jerusalén, la mitad al mar oriental, la otra mitad al mar occidental, en verano y en invierno. Y Adonai será rey sobre todo el mundo. Y en ese día, Adonai será el único, y su nombre será el único nombre. Este pasaje es familiar, sobre todo para los cristianos evangélicos, y se dice que representa a Cristo en su venida, cuando descenderá al monte de los olivos. En todas partes aparece la palabra Adonai en la Biblia completa judía. Encontrarás la palabra Señor en otras versiones de la Biblia si buscas estos versos. Y claro, especialmente en el cristianismo, siempre que está la palabra Señor, se suele asumir que se refiere al Señor Jesús. Pero cuando miramos este pasaje en el idioma hebreo original, encontramos algo un poco sorprendente. Parece que tanto la Biblia completa judía, que usa Adonai, como las otras versiones estándar de la Biblia que usan Señor, nos están confundiendo. Todas las veces que aparece la palabra Adonai o Señor en estos versículos, en realidad
En el idioma hebreo original dice Yud-Hei Vav-Hei, Yehove. El nombre formal de Dios, como le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. O mejor aún, Yehove, Dios Padre. Así tenemos, según Zacarías, que Yehove vendrá y pondrá los pies en el monte de los olivos, con lo cual se parte. Es Yehove el que saldrá al Armagedón y luchará contra las naciones. Es Yehove quien será rey sobre todo el mundo. Sin embargo, en la teología cristiana, todos estos atributos y actividades se le asignan a Yeshua, Dios Hijo. Vaya misterio. Y no resolveremos ese misterio hoy. Pero recuerden que Juan no era un cristiano gentil occidental. Él era un judío que creía y seguía la Torá, que vio a Yeshua de Nazaret como el Mesías profetizado de Dios. No conocía las doctrinas cristianas porque no existían. No tenía un Nuevo Testamento porque no existía. Así que, de alguna manera no definida, según lo que Juan escribió en Apocalipsis, si bien Cristo realmente regresaría, de alguna otra manera también lo haría el Padre en los tiempos finales. Y acabamos de ver pruebas de eso en Zacarías 14. No me pidan que se los explique. Tendría que especular y simplemente no tengo suficiente información para presentar ninguna teoría intelectualmente honesta que no pueda ser derribada por cualquier otra teoría. Pero en este breve desvío hay una lección poderosa para nosotros. Las doctrinas hechas por el hombre a veces pueden ser engañosas y también pueden suprimir ciertas verdades bíblicas claras al modificar ligeramente las palabras de las Escrituras para que no echen a perder esas doctrinas. Seguramente sería mucho más fácil para nosotros si Zacarías hubiera dicho Mesías o Hijo de Dios en lugar de Yehove, descendiendo en el monte de los olivos, pero no fue así. Él dijo Yehove, el Padre. Este es otro de los muchos misterios que quizás no descubriremos hasta que el evento pase en realidad. Sin embargo, aprendimos que en los tiempos finales el Padre vendrá, así como Yeshua, y es algo que tanto Juan como Zacarías verifican. ¿De qué manera o forma vendrá Yehove, el Padre? No lo sé. Pero sí sé que debemos estar conscientes de la verdad de la profecía de Zacarías y esperar que suceda tal como él dice que sucederá, incluso si no podemos comprenderlo o explicarlo del todo por ahora. Bien. En cuanto al comentario sobre el espíritu séptuple, la verdad es que, en griego, esto podría traducirse legítimamente como los 7 espíritus. Debido a esto, algunos piensan que esto podría estar refiriéndose a 7 ángeles de alto rango que sirven ante el trono celestial de Dios. Curiosamente, el judaísmo cree que hay 7 arcángeles. Y el término 7 espíritus está presente en otros lugares de la Biblia, incluidos el Salmo 104 y Hebreos capítulo 1. Sin embargo, en el contexto de los seres divinos absolutos con los que se ubica el espíritu, es difícil imaginar que se incluya ángeles de cualquier rango, ya que ellos no son de ninguna manera divinos. Los ángeles no son divinos, son seres espirituales creados.
a la luz del constante uso del número 7, que simboliza la perfección divina y el carácter de finalización del libro de Apocalipsis, la caracterización del espíritu séptuple encaja muy bien. La plenitud perfecta de la obra del Espíritu Santo, especialmente si estamos en los tiempos finales. Y yo estoy convencido de que esto está hablando de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es otro término para él. Pasando a Yeshua, pasando a esa tercera persona, Yeshua es descrito como el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. ¿De qué fue testigo Yeshua? ¿Qué significa esto? Fue testigo de la gracia salvadora de Dios, ofrecida a la humanidad como el rescate más costoso jamás pagado, el precio de Dios Hijo. La fidelidad de Cristo a su testimonio se extendió hasta su propia muerte. Ahora, el primogénito de entre los muertos no significa que Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. Tenemos ejemplos anteriores, tanto en los profetas como en el Nuevo Testamento, donde vemos que Dios resucita a personas de entre los muertos. Más bien, tal vez sea mejor centrarse en el oficio del primogénito, desde una perspectiva bíblica y hebrea. El primogénito, siempre varón, recibe una autoridad especial dentro de una familia. La primogenitura es un estatus. Y no era raro que el hijo que recibía el estatus de primogénito no fuera el primer hijo nacido en la familia. Por tanto, Cristo no fue el primero en resucitar de entre los muertos, sino que fue elegido para tener una autoridad especial. Dios le dio el estatus de primogénito sobre aquellos de nosotros que confiamos en Él y que también seremos resucitados de entre los muertos, como lo fue Él. Casi al final del versículo 5, hay un giro. Juan pasa de contarle a sus lectores que Dios en sus formas manifiestas envía saludos a los creyentes de las 7 congregaciones, a rendirle un homenaje especial a Cristo como el que está en la deidad que nos ha liberado de nuestros pecados y nos ha hecho ser un reino de sacerdotes para Dios. Aquí se refiere a Dios el Padre, para siempre. Una vez más el Padre se le da preeminencia, tal como Yeshua lo hacía siempre durante su ministerio en la tierra. Hablemos por un momento sobre este señalamiento de que los creyentes se convierten en sacerdotes, o kohanim en hebreo, para el Padre. Otro bache teológico, según me parece. El concepto de creyentes como sacerdotes creo que se ha malinterpretado y está en la raíz de algunas de las doctrinas de teología del reemplazo más descaradas que encontramos entre algunas denominaciones cristianas. Hay una doctrina cristiana muy difundida según la cual el sacerdocio de los creyentes gentiles en Cristo reemplazará al sacerdocio levítico durante el período del reino milenial, porque Israel ha perdido su lugar ante Dios. Bueno, les enfriaré los ánimos a quienes sostienen eso. En primer lugar, incluso si fuera cierto, que no lo es, y la iglesia ha reemplazado a Israel, la iglesia gentil, los levitas están exentos porque no han sido parte de Israel desde el Éxodo. Dios los eliminó de entre las tribus de Israel y los apartó como sacerdotes no partidistas. Esto está en Números capítulo 1. A lo largo de la historia de Israel, comenzando con el Éxodo y hasta el día de hoy, los levitas son un caso único y no deben contarse entre las tribus de Israel. Pero también está la cuestión del libro de Ezequiel, en el que hay varios capítulos
donde Ezequiel se pone a medir y diagramar el templo que será construido por Dios para reinar durante el período milenial. Y además, en Ezequiel capítulo 44, Él nos explica cuidadosamente todos los deberes del sacerdocio levita que se reconstituirá a partir únicamente de los descendientes de Sadoc, un heredero legítimo del linaje de Aarón. Escuchen cómo el Señor describe quiénes serán los sacerdotes en el templo milenial, según Ezequiel 44, comenzando por el verso 10. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se extravió, yendo tras sus ídolos, llevarán las consecuencias de su culpa, pero deben servir en mi santuario. Estarán a cargo de las puertas de la casa y de servir en la casa. Degollarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo. Los atenderán y servirán. Por cuanto les sirvieron en presencia de sus ídolos y se convirtieron en tropiezo de pecado para la casa de Israel, levanto mi mano contra ellos, dice Adonai Elohim. Cargarán con las consecuencias de su culpa. No se acercarán a mí para servirme en el oficio de Cohen, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas o cosas santísimas, sino que soportarán la vergüenza por las prácticas repugnantes que cometieron. Sin embargo, los pondré a cargo de la casa y de todo su mantenimiento, todo lo que se debe hacer. Pero los sacerdotes que son levitas y descendientes de Sadoc, los que cuidaron de mi santuario cuando el pueblo de Israel se alejó de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrarme y realizar mi servicio. Es bastante definitivo. Un sacerdote, como ven, es una persona apartada para servir a Dios. Y amigos, así es como todos los creyentes debemos vernos a nosotros mismos, porque así es como Dios nos ve. Es lo que Él espera plenamente de nosotros. Sin embargo, eso es completamente diferente a ser miembro del sacerdocio oficial que fue creado para servir a Dios al realizar deberes muy específicos en su santuario, en el templo. El libro de Ezequiel deja muy en claro que los creyentes gentiles, o la iglesia, no formarán un nuevo sacerdocio que reemplace a los levitas. Serán los levitas que descienden de Sadoc, quienes servirán a Dios en el templo durante el reinado de 1000 años de Cristo. Continuaremos con Apocalipsis 1 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.